Les doy la bienvenida. Yo soy Felipe Prado, director de programa y cofundador del proyecto Swarmo. Este es un ciclo que tiene el nombre de Diálogos Docentes, Educación, Sostenibilidad e Innovación. El objetivo de este ciclo es provocar una conversación entre docentes escolares con investigadores y profesionales de organizaciones sociales y medioambientales para poder develar y profundizar en algunos ámbitos críticos que puedan estar asociados a una pedagogía que sea capaz de contribuir al desarrollo sostenible. Yo voy a partir hoy día haciendo una introducción a este ciclo de diálogos docentes. La sesión 1, que es la que nos convoca hoy, se llama Cómo innovar en educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible, y va a ser una sesión que va a enmarcar el resto del ciclo de diálogos en el que vamos a estar involucrados estos meses que quedan. Tenemos participantes inscritos de 12 países de Latinoamérica, además de España, lo que es muy relevante para la temática que estamos tratando el día de hoy, porque justamente cuando hablamos de ciudadanía global está asociado como justamente a un tema de interculturalidad. Entonces es muy importante para nosotros que pueda haber esta integración de voces, de culturas y conocimientos. Entonces, muchas gracias una vez más por la participación y la inscripción. Y bueno, para empezar a hablar del contexto de este ciclo, nosotros enmarcamos el desarrollo sostenible en un principio a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU, ¿cierto?, el año 2015, que involucra 17 áreas críticas vinculadas a temas de medio ambiente, a temas sociales, a temas de derechos, de paz, justicia y otros más. Y dentro de estos objetivos que deben ser alcanzados para el año 2030, para lograr una relación armónica del ser humano con el planeta Tierra y con todas las sociedades que ha conformado, hay una meta que tiene que ver justamente con la educación para el desarrollo sostenible. Es la meta 4.7, que mandata en el fondo que de aquí al año 2030 tenemos que lograr asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía global y la valoración de la diversidad cultural. Esto es muy importante y más allá de que también tengamos necesidades de repente más básicas vinculadas con aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, tenemos también la necesidad de que desde la educación podamos enseñar justamente ciudadanía global, cómo convivimos entre todos nosotros y cómo podemos hacer de este un mundo mejor. Entonces, ese va a ser el objetivo de este ciclo. La agenda de este ciclo parte justamente con un primer encuentro donde vamos a hablar sobre ciudadanía global y desarrollo sostenible como marco general, pero luego en otras sesiones, dentro de noviembre y diciembre, vamos a ir profundizando en distintas temáticas. Vamos a hablar sobre igualdad de género y cómo trabajarla desde el aula hacia la sociedad. Vamos a conversar también sobre cómo educar para el empoderamiento medioambiental, pero en cadena, cosa de que los estudiantes también puedan ir divulgando y expandiendo, ¿cierto?, acciones de cambio y protección también para el bienestar del planeta Tierra. Y también vamos a hablar de ciudadanía digital, colaboración y activismo digital. Cómo en esta nueva era entonces podemos empezar a encontrar nuevas formas para generar colaboraciones y cambios que nos permitan una mayor escala, la mayor escala que necesitamos alcanzar de aquí al 2030. Y para entonces empezar a hablar sobre estos temas, tenemos aquí a dos súper invitadas, están ya conectadas. Tenemos por una parte a Araceli Serantes, ella es profesora e investigadora de los grupos de investigación Política Educativa, Historia y Sociedad de la Universidad de Coruña y Educación Ambiental, Comunicación y Arte de la Universidad de Mato Grosso, en Brasil. También tenemos a una querida amiga, Luciana Silvestri, desde Mendoza, Argentina. Ella es docente de lengua y literatura del Colegio Tomás Alva Edison y también es directora de Probot School. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata eso. Y es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Ambas tienen perfiles súper eclécticos, como estábamos hablando hace un rato, lo que es súper relevante también para este tema de la ciudadanía digital, perdón, la ciudadanía global, porque ya empezamos a abrir, ¿cierto?, como el espectro de lo que es el conocimiento, a algo que es mucho menos parcelado, sino que justamente requiere, exige de nosotros pensar de manera sistémica, pensar de manera interrelacionada, así que en ese sentido es
es que las invitamos a ambas porque justamente cumplen con estos perfiles diversos que necesitamos para el mundo de hoy. Y bueno, como contexto más amplio, nosotros tenemos problemas sociales y medioambientales gigantescos a nivel medioambiental, vinculados con temáticas de género, de pobreza, ¿cierto?, de contaminación, y son problemas tan grandes que no pueden ser resueltos de manera individual. Justamente se ha empezado a levantar una demanda desde la juventud con bastante fuerza en los últimos años y que apelan a una crisis del sentido en la escuela, ¿sí?, y a la búsqueda de un nuevo paradigma. Tenemos algunos personajes bien icónicos que han surgido en el último tiempo, como están en estas fotos, pero la idea también es que la juventud en general pueda también empoderarse en este sentido y que ya no haya figuras, sino que sea toda un gran cuerpo humano que esté luchando por un cambio y una transformación. Y en todo este contexto, dentro de lo que es el mundo de educación, de todas maneras ha habido una acogida, hay una necesidad por una educación transformadora que ha podido ser englobada bajo la idea de formar a los estudiantes para las habilidades del siglo XXI, y dentro de esto aparecen metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, como una vía ideal para poder desarrollar estas habilidades que van más allá de los conocimientos de contenidos específicos, sino que tienen que ver con habilidades que puedan usar los estudiantes para la vida, para colaborar, para pensar críticamente, creativamente, y entre otras más. Y en este contexto, también para hablarles un poquito desde dónde estamos hablando, estamos convocando este encuentro desde Swarmob. Swarmob es un proyecto cuyo nombre se compone de las palabras enjambre, swarm, y de los smart mobs, o multitudes inteligentes. Y justamente lo que nosotros estamos buscando, y para esto trabajamos con escuelas, con profesores, con alumnos, es construir una gran red de proyectos donde estudiantes y profesores y comunidades escolares puedan participar de una inteligencia colectiva, que en conjunto seamos capaces de conformar una gran red, una gran masa de personas que pueda provocar un cambio y que se pueda comportar de manera armónica, así como se comportan los enjambres o las bandadas de pájaros, y de ahí viene entonces el nombre de este proyecto. Más en concreto, nosotros somos una plataforma, desarrollamos una plataforma web con la que estamos apoyando procesos de innovación para la adopción y la gestión de la metodología de aprendizaje basado en proyectos en red, y desde ahí nosotros estamos trabajando con estudiantes en la línea de la creación de proyectos de impacto en red y con profesores con herramientas para la gestión pedagógica colaborativa de esta metodología. Tenemos muchos profesores que nos acompañan el día de hoy, así que también muy agradecidos de que se hayan podido conectar y también de que nos podamos haber dado este espacio más reflexivo que va un poco más allá de la práctica, ¿cierto?, donde siempre estamos planificando, viendo cómo trabajamos esto con los estudiantes. La idea ahora es poder entrar a profundizar un poco más en algunos temas. Nosotros hemos trabajado con 4.000 estudiantes, 17 escuelas, 280 profesores, y en conjunto han creado 170 proyectos de impacto, y la idea justamente es que puedan ir creciendo y aumentando cada vez más estos proyectos. Pero en este camino lo que nos ha pasado es que empiezan a haber conceptos, empiezan a haber algunas habilidades también que empiezan a ser cuestionadas, y empieza a haber la necesidad de una reflexión más profunda, más crítica sobre lo que estamos haciendo, y justamente por eso es que nosotros hoy día damos inicio a este ciclo de charlas, para poder tener un espacio más distendido donde poder conversar sobre estos asuntos. Y en ese sentido, ya dando inicio propiamente tal a este encuentro del día de hoy, nosotros tenemos el objetivo de poder dilucidar un poco más qué es la educación para la ciudadanía global. ¿Cómo se relaciona esta educación para la ciudadanía global con la educación para el desarrollo sostenible? ¿Y cómo podemos incorporarlas dentro de la enseñanza escolar? Entonces, para esto vamos a tener dos presentaciones breves de nuestras expositoras de 10 minutos y vamos a dar paso a un diálogo, ¿sí? Bastante extenso, donde la idea es que podamos participar todas y todos, justamente con preguntas, con dudas, con reflexiones, con experiencias sobre lo que ha sido y va a seguir siendo el trabajo con estos temas. Entonces, les presento aquí nuevamente a Araceli. Estudió filosofía y ciencias de la
Educación con especialidad en intervención socioeducativa en la Universidad de Santiago de Compostela. Hizo sus cursos de doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también hizo cursos de innovación e investigación educativa en la Universidad de Coruña, en el contexto de su doctorado. Araceli también es miembro de la Red de Investigación en Educación y Formación para la Ciudadanía y la Sociedad del Conocimiento, y sus líneas de investigación son bastante diversas. Por una parte, ella investiga todo lo que tiene que ver con educación ambiental y los equipos para la educación ambiental y la interpretación del patrimonio. También perspectivas educativas sobre el cambio climático y la justicia ambiental. También educación para el desarrollo y la ciudadanía global, y procesos de participación y voluntariado, nuevos movimientos sociales y redes educativas, entre otras líneas de investigación. Entonces, ahora, sin mayor preámbulo, Araceli. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sorpresa y le agradezco muchísimo a Felipe y a toda la gente de la organización, ¿no? Que, bueno, poder tener este ratito con ustedes. Con Felipe hablamos muchas cosas y después, en la soledad de casa, bueno, decidí otras que espero que sean suficientemente provocadoras como para hablar, ¿no? Que yo creo que lo importante es eso, la construcción entre todos y todas. Aquí. Mi grupo de investigación, personas de mi grupo de investigación están dentro de esta red europea o no, una red internacional que trabaja un poco desde la idea de la educación global. Es una red que está formada por personas, por organizaciones de la sociedad civil, ONGs, activistas, pero también investigadores y educadores, políticos, empresarios. Y la idea es, como nos contaba antes Felipe, es centrarse en la meta 4.7, ¿no? De educación global. Les vamos a dejar, o si da tiempo después lo vemos, una breve presentación de lo que es la organización, ¿no? Como contexto. También porque ustedes trabajan en red y pueden, si quieren, formar parte de esta red. Quería empezar a contarles algo sobre el desarrollo sostenible, pero creo que es importante recordar que Naciones Unidas no habla de desarrollo sostenible como una idea que surge sin contexto, ¿no? Sino que es como una evolución. En principio se habló de desarrollo humano, ¿no? Y las patas de ese desarrollo era una pata económica, social, cultural, pero tenía también la participación y la incidencia política como dos sustentos muy importantes, ¿no? Saben que a partir de 1992 y de la Cumbre de Río empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Y fíjense cómo mantiene dos de esas patas, la económica y la social, e introduce una nueva, ¿no? Que es el contexto de lo natural. Porque vivimos en un planeta y dependemos de este planeta, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta definición de desarrollo sostenible es incompleta si no introducimos la vertiente cultural, porque está bien el desarrollo económico, que sea dentro de los límites del planeta y que tenga en cuenta a las personas, pero no solamente a las personas, porque no somos todas iguales, ¿no? Sino las personas desde sus culturas y con un componente ético. Así, si ven las dos definiciones, van a ver que conservan la pata de lo económico, de lo cultural, de lo social, pero sin embargo se ha perdido la participación y la incidencia política en pro de lo natural, ¿no? Creo que hablar de desarrollo sostenible en el siglo XXI probablemente nos obligue a recuperar también esta pata o esta base política y de participación. Y bueno, quería contarles así brevemente una historia para entender qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Me gustaría contarla a través de la historia de algo que es muy importante para ustedes los chilenos, que es la isla de Pascua, ¿no? Parte de su territorio, y que es una isla que se cree que a partir del siglo V o VI, depende de los investigadores, ha sido poblada. Y podíamos pensar que la gente que vivía ahí, en esta isla,
tenía muchísimas limitaciones, ¿no? Porque como ven en el plano, el territorio es muy abrupto, ven como prácticamente todo el territorio está formado por volcanes y solamente hay muy poca tierra fértil y muy poco acceso al agua, ¿no? Sin embargo, nos sorprende encontrar que tenían murallas y murallas que supusieron muchísimo esfuerzo. Eso quiere decir que tenían miedo a alguien que les atacaba y que tenían además algo que defender, ¿no? Además, era una sociedad culta, no solo porque tenían petroglifos donde comunicaban cosas entre ellos y a la gente que venía de fuera, sino que se han encontrado tablillas en las que se demuestra que tenían una escritura y por lo tanto la necesidad de la transmisión cultural. Sus propios cuerpos servían también para transmitir a través de los tatuajes. Pero si por algo conocemos la isla de Pascua, sin duda, es por los moais, que en esta isla hay como más de 900 repartidos por toda la isla. Y no sabe muy bien qué significan, ¿no? Porque unos miran hacia el mar, otros hacia el interior, unos están en la costa, otros están en los valles, otros en las zonas altas. Así que no hay un patrón que nos defina realmente qué significa. Pero lo que sabemos es que eran exactamente iguales y lo único que cambiaba es el tamaño. Se podían encontrar algunos que parecían diferentes porque solamente era la cara de ellos, pero cuando los arqueólogos empezaron a excavar, vieron que no, que simplemente por sedimentación estaban cubiertos. Todos son iguales y la única diferencia es el tamaño. Y además la forma de construirlo era tan laboriosa y requería tantas personas, sobre todo varones, jovencitos, que en vez de estar produciendo para su sociedad, estaban dedicados exclusivamente a este trabajo, que evidentemente estamos hablando de una sociedad culta y rica. Y rica porque eso, porque la gente más joven podía, en vez de estar haciendo trabajos para alimentar, cuidar, etcétera, a la comunidad, lo que estaban haciendo era estos símbolos, ¿no? Pero han quedado eso, casi 400 en distintas etapas de elaboración y lo que sabemos es que esta cultura desapareció. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una sociedad tan desarrollada y tan opulenta de repente desaparece? Y desaparece fundamentalmente porque todos los clanes luchan por el mismo recurso. Y ese recurso es la madera que utilizaban para hacer estos moai, para transportarlos de un lugar a otro, pero también la madera que utilizaban para cocinar o la madera que utilizaban para sus barcos, para pescar o la madera que utilizaban para sus viviendas, porque las viviendas, los arqueólogos nos dicen que se hacían también de madera. Así que esta cultura tan desarrollada desaparece por una lucha fratricida por un recurso escaso o que convirtieron en escaso, que era la madera. Y nos podemos preguntar si los habitantes de la isla no fueron conscientes de su dependencia de la madera. Y la respuesta es que la fuerza de los intereses creados no hizo que reaccionaran, ¿no? Se puede atribuir a un agente causal externo, sí, yo no soy el culpable es el otro grupo, o también a que no eran conscientes de la interdependencia, de su calidad de vida y de su vida respecto a esos árboles, a esos bosques que estaban devastando. También porque no renunciaron a un consumo ilimitado, veían cómo iban desapareciendo, pero sin embargo no pusieron fin, ¿no? Porque su percepción del riesgo era a largo plazo. Piensen si alguno de ustedes fuma, sigue siendo fumador sabiendo que lo que está haciendo es matándose, porque el riesgo, su percepción del riesgo está tan lejos que le merece la pena seguir fumando, ¿no? Y también por la complejidad, ¿no? No todas las personas fumadoras van a morir de cáncer, por ejemplo. Y también porque no disponían de propuestas convincentes para el cambio. Probablemente esto también sea cierto, ¿no? La resistencia al cambio, los psicólogos nos dicen que nosotros somos capaces de cambiar cuando el esfuerzo de ese cambio no es enorme, sino que es asumible. Si no, nos negamos a hacer cambios aunque pensemos que es para nuestro bien. Y también la incertidumbre, ¿no? Si paramos de cortar árboles, si empezamos a reforestar, realmente no colapsará nuestra sociedad. Les traigo este cuentito porque
En el fondo, el planeta Tierra no es más que una isla en medio del universo, con recursos tan ilimitados como los que tenía la isla de Pascua, y con grupos sociales con fuertes intereses, donde los intereses están por encima de la propia vida, ¿no? O de la sostenibilidad de la vida en el planeta. Esto es para entender un poco qué es la educación para la ciudadanía global, y elegí una definición de Manuela Mesa, que nos habla de un proceso educativo que es constante, que favorece la comprensión de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el norte y el sur, y que promueve valores y actitudes relacionadas con la solidaridad y la justicia social, y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible, ¿no? Estos serían los pilares, igual que hemos visto los pilares de la educación para el desarrollo sostenible, estos serían los pilares de la educación para la ciudadanía global. Y la educación para la ciudadanía global no es un invento del siglo XXI o una idea genial de Naciones Unidas, sino que ha tenido una evolución, ¿no? Piensen que en los años 50 y 60 se hablaba de actitudes o de políticas caritativas y asistenciales, ¿no? De dar una limosna al que no tiene, de apadrinar un niño para que pueda estudiar, Todas estas medidas siguen siendo imprescindibles en la actualidad, solamente en casos de emergencia. Pero, sin embargo, nadie hablaría de estas políticas como una forma de relacionarnos entre los países y entre los humanos, ¿no? Hay una segunda etapa que se llama de desarrollismo, donde pensamos, los países desarrollados pensaban que conllevar esa frase que seguro que oyeron de no le des pescado, enséñale a pescar. Sí, pero ¿y si no querían comer pescado, para qué les vamos a enseñar a pescar? No había un diálogo con la gente que recibía, y por lo tanto muchas de estas bien intencionadas acciones tampoco fueron muy positivas, ¿no? La tercera etapa se llama crítica y solidaria. Quizás la figura más relevante que ejemplifica esta etapa es Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que esta etapa tiene mucha más incidencia política, ¿no? Realmente se hace una crítica sobre la desigualdad y sobre la deuda que tiene el norte con el sur, y no solo el sur con el norte, que sería exclusivamente económica, y lo que se exige es esa incidencia política. Pero en los años 80 hasta finales del 2000, las políticas neoliberales hacen que esa parte más reivindicativa se vaya diluyendo, y se habla de desarrollo humano y de sostenibilidad en los términos que hablamos al principio, un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, para en la actualidad hablar más de ciudadanía global, ¿no? Vivimos en esta isla llamada planeta Tierra, donde la acción de cada uno de nosotros es relevante, ¿no? Si quieren leer, yo les recomiendo leer, por ejemplo, a esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que habla sobre la ciudadanía cosmopolita, la que está comprometida con toda la humanidad, ¿no? La que no tiene banderas ni color. O, para mí, un referente imprescindible es Vandana Shiva, también la líder india, que dice que la ciudadanía global es ese espacio político en el que no hay una dominación de una parte que limita las diferencias locales o nacionales sin tener en cuenta los intereses legítimos de todas partes. Así que hablamos de una humanidad, pero una humanidad que respeta la diferencia. Si realmente hacemos diferentes lecturas de la realidad, si no hacemos diferentes lecturas de la realidad, lo que hacemos es seguir perpetuando esta mirada occidental, no eurocéntrica, sobre la política, la economía y la forma de estar en el planeta, ¿no? Así que considerar solo una perspectiva lo que hace es seguir manteniendo esas relaciones desiguales. Les pongo un ejemplo. Estas personas que viven en Brasil eran absolutamente felices porque tenían todo lo que necesitaban. Estaban juntos, la familia estaba juntos, tenían un poquito de tierra que les daba para comer, tenían su cobijo y tenían tiempo para disfrutar de su medio y de su familia. Sin embargo, desde una mirada occidental, esta sería una fotografía probablemente de la pobreza.
O esta otra fotografía de una muchacha en las favelas de Río que tiene tiempo y por eso toma el sol en los tejados de las favelas, tiene ilusión y por eso se quiere poner morenita, porque quiere estar guapa y porque tiene planes de futuro, pero sin embargo también esto nos venden como una imagen de la pobreza, cuando ella controla su tiempo y controla su vida. O esta imagen, que es una fotografía en España, donde una persona obesa, o sea, que está bien alimentada, que sabe escribir, que sigue escribiendo, dice que es un español y que no tiene trabajo y que por lo tanto es pobre. Si no somos capaces de tener diferentes lecturas sobre la pobreza, vamos a dejar que solamente se imponga una visión de la pobreza o de la riqueza o de la igualdad sobre todas las cosmovisiones diversas que existen en el planeta. Les recomiendo, si no lo han visto en internet o si no han podido leer este libro de esta mujer nigeriana que se titula El peligro de la historia única. El cosmopolitismo, que nos decía Marta, puede ser moral, es decir, el que nos habla de las obligaciones, institucional, es decir, el que vela por el cumplimiento, o jurídico, es decir, el que da garantías para que se cumpla. Y Ulrich Beck, en este libro Poder y Contrapoder de la Era Global, nos dice que el cosmopolitismo en la era global, el propio proyecto vital, ya no se entiende nacional o étnicamente, sino en el contexto de una sociedad cuyos referentes son fundamentalmente mundiales. Es imprescindible que cada uno de nosotros sigamos manteniendo nuestra identidad, pero desde esa perspectiva global. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el gran referente, eso que nos une a todas las, al menos a todos los países de Naciones Unidas, pero tenemos que ser críticos también con esta declaración, ¿no? Es una declaración donde no todos los países tenían voto, sí tenían voz, pero no todos votos, y donde se impuso la cosmovisión occidental, ¿no? La cosmovisión de los países de ese norte global. Buenaventura de Sousa Santos, cuando estuvo aquí en mi ciudad, en la ciudad de Coruña, nos decía, son un poco viejitos, ¿no? Acaban de cumplir 70 años. En nuestra cultura, con 70 años, la gente se jubila, ¿no? Se reforma. Deja paso a los más jóvenes para que introduzcan otras formas de mirar, ¿no? Que vengan con otra fuerza. Así que él nos hablaba que quizás sea el momento de dejar los derechos humanos para empezar a hablar de los deberes humanos. Y la cosa cambia. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que un refugiado nos diga que tiene derecho al refugio a que nos diga que yo tengo el deber de refugiarlo. La cosa cambia. Y con los objetivos del desarrollo sostenible ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Le contaba a Felipe cuando hablamos que yo al principio era muy, muy crítica por dos razones. Porque se seguía imponiendo la mirada más occidental o más del norte global sobre la del sur global, y porque se trabajaron los 17 objetivos como sin comunicación entre ellos, de forma inconexa. Por lo tanto, claro, es muy fácil cometer errores, ¿no? Por ejemplo, les digo, se hablaba de energía asequible y no contaminante y la meta, una de las metas es el acceso universal. Pero jamás se les ocurrió hablar de reducir el consumo. Y pensemos que vivimos en esa isla de Pascua, en esa isla llamada planeta Tierra, donde es imprescindible que al menos una parte reduzcamos. O cuando se habla de trabajo decente y crecimiento económico, se hablaba de aumentar la productividad y aumentar el espíritu empresarial. Pero no se habló ni se propone el bien común o la cooperación, que todas las personas que estamos aquí tenemos la experiencia que ha sido quien nos ha salvado en los momentos realmente de crisis, como es en este momento el de la pandemia, ¿no? Así que hablando de justicia social y de justicia climática, les voy a poner otra provocación, ¿no? Este es un anuncio que había antes del COVID en todas las ciudades de España, ¿no? Nos decían que antes valía casi 400 euros hacer una gira un crucero por el Mediterráneo y ahora han rebajado el precio casi a la mitad, casi sale 2 por 1 y nos cobran 250 euros por un viaje de lujo. Pero fíjense
en este viaje de lujo por 250 euros y fíjense en estos que están luchando por su vida y que han pagado 2.500 euros simplemente porque han nacido en el sur global y están huyendo de la guerra, de la pobreza y también de la crisis climática. Nos dicen que la solución contra el hambre, nos dice los objetivos para el desarrollo sostenible, es apostar por el acceso a la tierra y por la agricultura. Pero sin embargo en Occidente el problema es que estamos abandonando el rural, lo estamos convirtiendo solamente en sociedades urbanas, ¿sí? Y además perdemos el patrimonio que sustenta la experiencia, o sea, todo el patrimonio que sustenta esa experiencia, ¿no? Que las formas de riego, de cultivo, los calendarios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, les negamos a estas personas que han pagado 2.500 euros por salvarse que vengan a ocupar nuestro rural, ¿no? También estamos en deuda con las mujeres, ¿no? Sobre todo con las mujeres que han sido silenciadas sus luchas, las mujeres que no formamos parte de la historia, ni de la ciencia, ni de la historia en general. Así que la educación para la ciudadanía global, si retomo para acabar las palabras de Vanessa Andreotti, una profesora brasileña, dice que es aquella que pone el foco en estas asimetrías, en las desigualdades sociales y a pesar de esas desigualdades sociales, en esa interdependencia del norte y del sur. ¿Sí? Occidente no puede sobrevivir en esta isla sin el sur. Implica también el análisis complejo de esa realidad y también de los contextos. Y la educación global, para la ciudadanía global, es una respuesta alternativa que procura la acción comprometida de la ciudadanía en base a valores como solidaridad, justicia social y equidad. La receta para esa ciudadanía global, pues pasar de la caridad que hablábamos antes a la justicia social. Definir los conceptos desde la cosmovisión de cada comunidad, desde la visión de cada comunidad, pero para ese proyecto global, para ese proyecto común de salvar la isla. Con una metodología dialógica, ¿no? Que cuestione, y desde la cultura del disenso. ¿Qué significa la cultura del disenso? Piensen que todos ustedes y yo hemos sido educados en la cultura del consenso. Tenemos distintos puntos de vista y lo que hacemos es discutir, votar y nos quedamos con uno. Pero ¿y si erramos? Si erramos, volvemos otra vez a discutir. La cultura del disenso nos dice otra cosa. Porque en la cultura del consenso también lo que hacemos es renunciar a parte. Vale, para que esto salga adelante yo renuncio a esta parte y al final eso que acordamos no responde a los intereses reales de ninguno de los grupos. La cultura del disenso dice otra cosa, dice, escuchémonos, decidamos una solución de las que están y si esa solución no funciona, no tenemos que volver a sentarnos a discutir, porque están las otras que guardamos, ¿no? Es otra forma de enfrentarnos a la realidad. Pensemos más en procesos que en contenidos, como educadores, y fomentemos el trabajo en red, ¿no? Como lo está haciendo esta organización que nos invita, o como están haciendo los centros transformadores en España, o como están haciendo los centros nodales en Inglaterra, o como están haciendo en muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Súper interesante lo que nos planteas. Súper importante, yo creo, una reflexión antes de darle paso a la presentación de Luciana, es que en el fondo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido una puerta de entrada, por así decirlo, como bastante amigable para introducir temas de sostenibilidad, sobre todo en culturas que de repente no están pensando mucho en estos temas. Pero claro, una vez que uno ya asume estos marcos, viene toda la tarea que tenemos ahora, y por eso estamos hoy día aquí también hablando sobre esto, de construir estos marcos que nos llegan a nosotros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han tenido como un impacto súper grande, incluso a nivel de imagen, ¿cierto? Son como súper bonitos, tienen colores, están ordenaditos, tienen metas súper claras. Son fruto de mucho consenso, como dices tú. Pero al final los temas críticos del mundo requieren justamente como una visión donde podamos ir desmantelando también estos objetivos de desarrollo sostenible o también asumiéndolos no de manera ingenua, sino que en la medida de que nos sean útiles, pero también agregando lo que haga falta.
Entonces, en ese sentido, es súper interesante poder plantear este tema hoy día en esta conversación. Y bueno, y por otro lado también, las escuelas están, ¿cierto?, como organizaciones están insertas dentro de las sociedades modernas en las que estamos ahora, y cuesta mucho de repente poder introducir algún tema. Entonces, este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible viene como súper ordenado y es mucho más fácil de asimilarlo. Pero entonces ahora está esta invitación a poder deconstruirlo. Y bueno, justamente para poder avanzar en esto, quiero dar pie a presentarles ahora a Luciana Silvestri. Luciana es docente de lengua y literatura del Colegio Tomás Alva Edison, es directora de Probot School. Probot School es la primera escuela de robótica y programación de Argentina, así que súper interesante ahí la experiencia que han desarrollado desde allá. Y Luciana también es profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, donde enseña historia de las corrientes literarias. Entonces, como les mencionaba al principio, tiene un perfil bastante diverso, donde ve temas desde tecnología hasta literatura, ¿cierto? Y justamente Luciana ha trabajado con los estudiantes ahí en Mendoza fuertemente con la innovación desde la metodología de aprendizaje basado en proyectos, para que puedan generar iniciativas que logren impactar. También desde el territorio, desde la visión crítica de lo que está pasando y cómo los estudiantes pueden hacerse cargo, pueden empoderarse y pueden desde ahí empezar a promover también estas iniciativas y a sumar a más personas a la causa. Entonces, un gusto, Luciana. Bueno, Felipe, Por ahí. muchísimas gracias por la invitación, por la propuesta. Realmente Araceli cumplió con su cometido, el cometido de provocar en este caso el disenso tan constructivo, porque bueno, por ahí venimos desde una perspectiva a lo mejor latinoamericana, una perspectiva que yo vivo en Mendoza, en Argentina, estoy por ahí muy cerca de las realidades y comparto muchas situaciones con las vivencias y vivencias conectadas con la realidad latinoamericana y la mirada del sur, que también interpela y siempre ha tratado de meter un bocadillo, de colarse en las decisiones que vienen impuestas desde el norte. Nosotros, yo pertenezco al Colegio Tomás Alva Edison, es un colegio que es pionero en la innovación educativa, ha introducido en el año 2005 la modalidad 1 a 1 de enseñanza, es decir, que venimos trabajando con tecnología de manera transversal, y eso también nos ha ayudado a conectarnos y a entender un poco o darle un giro a esa visión de la ciudadanía local y del desarrollo sostenible. Nosotros, como contaba recién Felipe, venimos trabajando ya desde hace muchos años por la metodología del ABP, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, pero también con el giro de tuerca de que los proyectos cada vez son más interdisciplinarios. Esos proyectos son cada vez más holísticos, es decir, que buscan una conexión, no una mirada, un enfoque desde un área del conocimiento. Si bien yo soy la docente de lengua y literatura del nivel secundario, ya no puedo concebir planificar un año académico sin dialogar con el resto de mis pares, sin compartir las apreciaciones que tenemos con respecto a las necesidades concretas de los grupos de estudiantes que cada año van cambiando, y eso también nos ha llevado a implementar y a empezar a pensar en situaciones emergentes de aprendizaje. Y si bien, como decía Felipe y marcaba, es importante aprender lengua, literatura, matemática, ¿en qué situación nosotros nos encontramos con las áreas desconectadas, ¿no? Como saberes en sí mismos, ¿no? Sino que nosotros trabajamos y aprendemos esas áreas con la intención de poder después
generar cierta conexión y poder potenciar a partir de lo que cada área propone. Y si nosotros en definitiva estamos pidiendo a los estudiantes que realicen ese trabajo, forzar ese trabajo de conexión, ¿por qué no contribuir en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje a que esas redes de conexión se vayan como patentizando, ¿no? Y no esperar a que haya un proceso de abstracción posterior por parte de individualidades. Nosotros trabajamos mucho a partir del desarrollo de competencias y también nos apropiamos de las pedagogías emergentes, no solamente las pedagogías tradicionales, sino estas pedagogías emergentes que tienen un plus significativo a partir del uso de la tecnología. No significa que la pedagogía emergente esté asociada únicamente con la tecnología, pero a partir de este camino de 15 años transitando instancias de empezar a pensar nuevos enfoques educativos, nos vamos dando cuenta o en realidad no nos vamos dando cuenta, nos vamos preguntando diariamente qué es lo que tenemos que enseñar, cómo lo tenemos que enseñar y de qué manera podemos ir co-construyendo en esa polifonía de la cual hacía alusión hace un momento Araceli. En esa polifonía donde lo global, lo local esté jugando continuamente, porque también tenemos que aprender a pensar con otros, ¿no? Y también aprender a pensar en otros, ¿no? Y en esas necesidades emergentes que nos rodean y que constituyen nuestras distintas comunidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esas situaciones emergentes, cuando uno comparte y ve que hay realidades en común, puede construir también ciertos lineamientos o ciertos elementos que conduzcan a una visión común. Me quedo ahí con algunos temas con Araceli, con el cual voy a volver después a modo de pregunta para ver cómo podemos ir sorteando todo esto. Yo creo que desde el aula hay que arriesgarse, desde el aula hay que traer estos temas, al aula hay que acercar la innovación desde lo energético. Estos son unos paneles solares que tenemos instalados y que alimentan 2 aulas de nuestras escuelas. Hay que traer los temas a las escuelas, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera nosotros podemos sensibilizar a la ciudadanía si nos estamos formando en paralelo, ¿no? Estamos trayendo un montón de innovación, estamos aprendiéndola en paralelo docentes y estudiantes, y con estos paneles solares, por ejemplo, que trajimos, pudimos llevarlos, a aplicarlos a ejercicios concretos matemáticos, ¿no? Teníamos las baterías, podíamos controlar la medición, podíamos hacer proyecciones de, por ejemplo, cuál era el nivel de consumo, ¿no? Ver qué pasaba los días que no ocupábamos el edificio, cómo se podían ir alimentando esas baterías y guardando la energía necesaria, y si en realidad convenía o no en una provincia cuyo eslogan es la tierra del sol y del buen vino, aprovechar estas nuevas herramientas energéticas para poder traer nuevas miradas también y nuevos enfoques con nuestros estudiantes. También hemos acercado mucho lo que es esta innovación tecnológica, empezar a pensar en traer el pensamiento computacional. Esta justo es una imagen de hace 2 sábados atrás, de la Escuela de Robótica, que me toca con gusto conducir y dirigir. La pandemia no nos ha impedido poder llegar y poder seguir pensando, ¿no? Y poder construir
a partir de el saber colectivo, personas conectadas pensando en soluciones y poniendo a prueba un montón de saberes vinculados con, en este caso, con el saber matemático, con una narrativa, porque en definitiva cuentan una historia cuando arman un videojuego, en traer también un poco el tema de la física, donde voy a ubicar al personaje, los ejes por los que se va a mover. Entonces, hay que traer esos temas necesariamente a la escuela para también poder acercar a los estudiantes a empezar a pensar de esa manera un poco más integral y apropiarse de esos saberes que están dando vueltas a su alrededor. Y no privarlos y no generar brechas, ¿no? Porque también el problema que tenemos hoy es al no llevar determinados temas a la escuela o al no tener acceso a determinados recursos, se empiezan a marcar muchas brechas. Y más temprano, antes de reunirnos, comentábamos con Felipe, Natalia y Araceli, que bueno, también en el norte se están empezando a ver esas brechas, y que tampoco están los paraísos tan resueltos desde donde vienen a plantearnos los lineamientos que tenemos que seguir. También hay que proponer nuevas formas de interacción, ¿no? Y de interacción sociocomunitaria. Les traigo, por ejemplo, este ejemplo de una hackathon, que es un desafío de desarrollo tecnológico, donde si pueden ver abajo los logos de las organizaciones que participan, están integrados por un colectivo de universidades, colegios, medios de comunicación, empresas, ¿no? Empezar a pensar en comunidad, empezar a pensar en red para traer soluciones, en este caso, a adultos mayores, de qué manera pueden sortear ciertas dificultades en torno a las problemáticas que ha traído el COVID-19 a la vida de todas las personas. Entonces, dialogar, consensuar, y ahí me voy con no existe el disensuar, pero bueno, habría que empezar a pensar también en esos neologismos, empezar a encontrar esos puntos de convergencia donde se unen los intereses de la comunidad en general y de la sociedad, salir un poco, romper esa barrera áulica y conectarse con otras organizaciones, otras instituciones que nos den luz al trabajo que estamos haciendo dentro de nuestras propias escuelas. Bueno, uno de esos proyectos que hemos podido encarar este año, que ya tiene un poquito de tradición en unos años atrás, se llama el proyecto de la matriz productiva local. Consiste en un involucramiento, un movimiento en torno a qué es lo que genera valor económico en nuestra provincia. Por ahí lo que nos pasa es que en las escuelas nos quedamos muy encerrados en el circuito del área, del conocimiento específico del área, y después nuestros estudiantes no tienen esa oportunidad de saber a dónde lo van a aplicar, a dónde lo van a llevar. Hay fuertes crisis vocacionales, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, o grandes índices de deserción en carreras universitarias. Por ahí no es el mismo contexto que en Chile, porque el nivel de acceso a la carrera universitaria y la posibilidad es diferente, como está planteado en un país y en el otro, pero lo que tenemos es que en los primeros y segundos años de las universidades se cae la matrícula, tenemos una reinscripción en otras carreras, las personas se acercan sin una definición clara, y es porque no están pudiendo proyectarse, ¿no? Y nosotros hoy la proyección no es pensar fuera de nuestro país y de nuestra provincia, sino que tenemos que tratar de pensar
en cómo captamos a nuestro estudiante para que haga crecer a nuestra provincia, para que se quede en nuestro territorio, y para eso tiene que quererlo, tiene que conocerlo. Entonces, desde estas redes de las que hemos tenido o tenemos la posibilidad de participar, tenemos diálogo con el sector empresario, el sector emprendedor, el sector académico, el sector industrial, y de ahí surgió la propuesta de por qué no empezar a atraer esas necesidades de formación del perfil ocupacional que verdaderamente va a ser necesario a la hora de insertarse laboralmente en algún campo dentro de nuestra provincia. Pero no solamente con la intención de formar empleados, ¿sí?, sino también con esa intención de proyectar para que cada quien pueda llevar adelante su propio proyecto de vida. Por eso hemos articulado para ejecutar este proyecto, que este año lo hemos llevado a cabo a través de la virtualidad y a través de un ciclo de conversación y charlas con empresarios, políticos. Él es un referente de una organización que se encarga de ver y revisar la información, lo que sería el gobierno abierto, esa difusión de la información que los gobiernos tienen que suministrar a la ciudadanía, traer esa polifonía para que nuestros estudiantes puedan también empezar a proyectarse, empezar a pensar y empezar a discutir desde el área de lengua, junto con el área de economía social y junto con el área de formación para la vida y el trabajo. Este proyecto lo encaramos en nuestro primer cuatrimestre a través de la ejecución de este ciclo de charlas, y después la producción posterior de determinadas soluciones que en este contexto en particular del año 2020 atendieran a paliar la problemática que ha traído el COVID a nuestro contexto local. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajarlo con otra institución educativa y cerramos con una jornada también en la que los estudiantes pudieron generar sus propias propuestas, siempre tratando de que desde el otro lugar surjan las ideas, ¿no? Pero a veces las ideas, si uno no deja el terreno fértil, no promueve los escenarios, cuesta que se generen de manera espontánea. Otro proyecto también de articulación que hemos podido hacer, en este caso con referentes del gobierno provincial, fue encarar una biblioteca de audiolibros para difundir nuestra literatura local, ¿no? Leímos en total 5 escritores de Mendoza, escritoras, escritores. Esos audios están publicados en la página oficial del gobierno, en la sección de audiolibros. Trabajamos en articulación también con el municipio y con 2 universidades que nos prestaron el espacio, las salas de grabación para ir a grabar estos audios. Era una oportunidad también de retomar ese concepto de lo local, ¿no? Cómo desde lo local tenemos la oportunidad de dar a conocer, trascender, comunicar la cultura local y al mismo tiempo favorecer al desarrollo de habilidades vinculadas con la comunicación oral, la fluidez lectora, herramientas imprescindibles y necesarias para que una persona se pueda desenvolver en cualquier ámbito de su vida. Este proyecto se ejecutó y se viene ejecutando desde el año 2018. El año pasado pudimos hacer la publicación y la presentación en la Feria del Libro. Este año no hemos tenido la oportunidad de ir a grabar a estudios de grabación, pero sí seguimos fomentando el conocimiento de
la cultura local, porque es lo que va a poner en valor y nos va a dar el valor agregado para poder conectarnos con el resto del mundo. Y bueno, acá un proyecto muy, muy querido también, y aprovecho para saludar a Laura Morín, que nos está acompañando. Laura Morín es quien está a cargo, la presidenta de la Red Latinoamericana de Educación. Con ellos hemos llevado y gestado este proyecto que lo pudimos ejecutar desde el año pasado a este año. Nuestra intención era generar un intercambio presencial con estudiantes de la provincia de Mendoza y de una escuela de Uruguay. Ante la situación de público conocimiento no podíamos concretar la presencialidad, entonces, como ya veníamos trabajando con una sensibilización y un conocimiento entre los estudiantes, nos animamos con las áreas de tecnología y lengua también a encarar esta propuesta, que consistió en generar grupos se mezclaban géneros y donde se mezclaban estudiantes de ambas instituciones con una consigna en común que consistía en proponer, tenían un plazo de un mes para conocerse, interactuar a través de herramientas digitales, tecnología, y poder pensar una solución ante los desafíos eran el COVID y también los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los proyectos que más me gustó cómo lo plantearon y lo trabajaron fue, por ejemplo, el de plantear negocios sin el uso de envases, ¿no? Sin envoltorio, sin ningún plástico que tuviera que mediar entre el producto y el consumidor. Justamente después de que nuestros estudiantes hacen la presentación de su proyecto, entre otros tantos, porque hubo 10 proyectos en total, a las 3 semanas leo que en Buenos Aires inauguran el primer supermercado que no utiliza, que no tiene ninguna bolsa o envoltorio. Dije, bueno, hay una sensibilidad, o se lo copiaron, después me quedé con esa idea, o lo copiaron, o hay una sensibilidad colectiva que nos va también llevando a pensar soluciones semejantes, porque hay elementos que están circulando y porque hoy también la tecnología juega ese rol tan importante en el acercamiento, ¿no? Y en la oportunidad de conocer las otredades y las necesidades personales, ¿no? Y muchas veces en esos puntos de encuentro es donde para mí se produce ese impacto de formar la ciudadanía global, ¿no? Respetar lo local, pero también poder encontrarse en el otro, no a modo de avasallamiento, no a modo de imposición, sino a modo de reconocimiento. Eso es un poco lo que siempre ha planteado el arte, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse con otros, ¿no? De dialogar, de encontrar que esa pintura, ese poema me está diciendo a mí, ¿no? Entonces, desde las escuelas tenemos que ir generando esos espacios para que nuestros estudiantes empiecen a aprender a pensar con otros, ¿no? Y empiecen a aprender a encontrar la manera de generar el disconsenso, ¿no? de plantear problemáticas y de apelar a las distintas herramientas que tienen a disposición para poder traer soluciones nuevas. Pensemos que en definitiva les estamos trasladando un problema que nosotros no estamos siendo capaces no hemos sido capaces de resolver de manera satisfactoria. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar, desde las aulas,
es ofrecer esos escenarios, abonar esos escenarios para que sea posible empezar a concebir nuevas maneras de diálogo, nuevas maneras de comunicarse y nuevas maneras de aprender y a interactuar con otros. Bueno, básicamente eso es una síntesis. Hay un montón de proyectos dando vuelta en nuestra institución. Lo que traje son solamente del nivel secundario, pero la filosofía nuestra es pensar en conjunto, es trabajar colaborativamente, es co-construir y también deconstruir un poco lo que ya viene impuesto, lo que ya viene dado, hacer también una relectura de las pedagogías impuestas a la luz de las necesidades del presente. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Luciana, también. Súper bueno poder también ver una visión desde el terreno escolar también de todos estos temas que nos habló Araceli, ¿cierto? Hay un enfoque distinto inmediatamente cuando uno ve también qué están haciendo desde la escuela. Entonces, esa combinación es súper interesante. Yo tengo una pregunta, porque vamos a partir con las preguntas ahora. Las invito a que puedan hacerlas por el chat. Nosotros ya también levantamos varias al momento de la inscripción. Pero al ver ahora toda esta presentación que tú hacías, Luciana, vamos a partir contigo. Me acordé inmediatamente de algunas preguntas que hicieron algunos de los auditores cuando se inscribieron, que fue que me da la impresión que vienen de un contexto, tal vez de una que puede que esté mucho menos acostumbrada a trabajar de esta manera. Entonces, ustedes son un colegio que ya tiene harta trayectoria, harto camino recorrido respecto a lo que es innovar, y eso no pasa solo por el aula, sino que pasa también por la estructura organizacional. Entonces, estas preguntas van en la línea de cómo podemos empoderar a los jóvenes, por ejemplo, sin perder autoridad en el aula, o cómo podemos compatibilizar la evaluación sumativa con la motivación a tomar riesgos creativos en los alumnos. La evaluación sumativa es como finalmente donde uno puede poner, ¿cierto?, como una nota, por ejemplo. O que va, en fondo es como la suma de todo el proceso anterior que nos permite dar un resultado final, por así decirlo. Entonces, ¿qué ha sido, y esta es la pregunta, qué ha sido necesario a nivel institucional también para poder llegar a este punto donde ustedes estén experimentando de esta manera? ¿Y cómo ha sido este tema de poder en el fondo de permitirle a los estudiantes finalmente tener más libertad para poder determinar lo que quieren hacer? ¿Y qué pasa ahí con el rol de los profesores? ¿Qué has visto tú respecto a ti misma, pero también qué has visto respecto a tus colegas? ¿Cómo han lidiado con esa nueva forma, esa nueva pedagogía que están buscando? Porque en la declaración puede sonar bonito, pero al momento de querer aplicarla, uno se va encontrando con que aparecen, ¿cierto?, como algunas resistencias propias tal vez, o de los colegas respecto a lo que se está buscando. ¿Cómo se ha dado ese tema en la institución? Básicamente eso se plantea porque nosotros seguimos aprendiendo. Cuando el docente se da cuenta que nunca va a dejar de aprender y que está en una posición, en definitiva, en una posición igual a la de sus estudiantes, hoy el mundo nos interpela a aprender diariamente, ¿no? Y a desaprender, y a construir, y a deconstruir, y a replantear. Otro factor importante es que cuando uno aprende, se equivoca, ¿no? Y en definitiva, el error en nuestra institución no es una penalidad, sino que es una oportunidad para poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y poder pensarlo distinto. Sabemos, y bueno, estamos reajustados por políticas evaluativas. Sabemos que eso son realidades que no podemos escapar. Nosotros no podemos, en definitiva, evadir el currículum tal como nos lo manda, en este caso, de Argentina, de Mendoza, la Dirección de Escuelas. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir el currículum, pero de qué manera lo vamos a decidir cumplir, ese es otro camino.
Entonces, hay que empezar como a dialogar y a ponerse en una situación a la par. Yo he aprendido con mis estudiantes, sentándome al lado de ellos, decir, bueno, ahora me vas a enseñar vos a mí. Esta tarea no la sé hacer. A la semana pasada, sin ir más lejos, yo en una materia que se llama comunicación social, le dije, mira, yo para hacer un video soy horrible, no tengo cero gusto para editar, no sé, vení vos que te salen buenísimos y explícale vos a tus compañeros, porque no tengo yo esa posibilidad de despertar eso ni de darle todos los condimentos. Mi estudiante es en algún punto, en algún momento, es mi docente, ¿no? Y vamos como haciendo ese intercambio. Yo me apoyo y eso no me quita a mí, ni me quita poder, ni me quita, ni me da inseguridad, ¿no? Poder decir abiertamente, esto me sale mal, no me gusta, no es mi fuerte, desconozco sobre esta temática, por eso me apoyo en mi compañero, en mi par docente, me apoyo en mi estudiante, y en ese diálogo en el que uno a veces baja un poco la impronta y la pretensión. Yo sé mucho de lengua, literatura, les puedo enseñar desde ahí, pero ellos me pueden proveer un montón de otras herramientas que hacen que yo no me sienta desestabilizada, que en definitiva también me ayudan a empoderarme a mí para ayudar que puedan ellos empoderarse, ¿no? Por eso les hablaba de facilitar los medios, habilitar los momentos. Si yo no le voy a dejar, no le voy a dar la oportunidad de empezar a pensar soluciones, difícilmente cuando terminen la etapa de educación obligatoria puedan hacerlo de manera autónoma. Entonces van a llegar a la universidad y se van a encontrar con esa otra barrera. Nosotros, hackatones, por ejemplo, hemos ido a 10 millones de hackatones, de 2 millones de temáticas energéticas, ahora con los adultos mayores, medio ambiente. Entonces, traer esos temas, hemos participado en las reuniones del BID, donde se organizaban este tipo de actividades y diálogo, y el estudiante dialoga con un adulto, el estudiante dialoga con su par, los grupos se mezclan entre sí, por eso cuando me mostraba vos, Feli, la plataforma de SwarmMob, me parecía fantástica esa elasticidad que tenía para poder ensamblar distintos grupos y que se puedan generar conexiones a partir de los intereses que tienen en común. Pero si no habilitamos esos espacios, difícilmente podamos llegar a buen puerto y a buenas soluciones. Y no vamos a poder empezar a meter en definitiva estos temas que tanto nos interesan. Porque puedo aprender acerca de, como les decía, matemática o física, pensando en, no sé, la estadística de cuántos bosques se talaron en determinada región y proyectar de qué manera puedo hacer una recuperación del lugar. Y ahí estoy involucrando muchas áreas al mismo tiempo. Entonces, tratar de empezar a pensar un poco más en red, más conectado, y no tener miedo a errar. No siempre sale perfecto, y eso es bueno también, que no salga todo perfecto. En ese sentido, como tú dices, va como en varios niveles. Está un nivel institucional, hay un nivel también que tiene que ver con la gestión finalmente, cuando tú hablas de cómo podemos ordenar los grupos, cómo vamos lidiando en el fondo con que los estudiantes se nos van por distintos caminos. Hay un tema como administrativo, por así decirlo, como práctico, que es un desafío también, así como es un desafío el cambio de actitud de los profesores, que asumir este rol como de aprendices también, donde en el fondo muchas veces los estudiantes, a todos nos ha pasado que nos van enseñando a nosotros, aprenden una nueva aplicación o hay una nueva temática que uno no tiene idea que está ocurriendo en el mundo, y porque le está pasando a su generación.
Y bueno, ahí también está ese tema entonces como del cambio personal que requiere. Hay un tema que creo que se relaciona con un poco con la pregunta que hace Álvaro Abarzúa aquí en el chat, que es cómo innovar para el emerger de las inteligencias colectivas en las escuelas. Y quiero relacionar eso con el tema de la identidad. Ha salido permanentemente en esta conversación el tema de repente de la propia cultura, de lo local. Y yo creo que ahí el tema de la identidad es bien fuerte. Y al hablar, yo creo, sobre educación para una ciudadanía global, pienso, y he leído por ahí algunas cosillas, que puede surgir un temor respecto a una posible homogenización de la humanidad, en un contexto, ¿cierto?, como de creciente globalización, con un consecuente riesgo de una pérdida o disolución de las identidades y las culturas locales. Y yo me pregunto ahí, si es que este enfoque de la ciudadanía global llegara a su estado ideal, ya que tuviésemos a todas las escuelas innovando, conectadas, ¿cierto? Muchas veces esto viene asociado con el acceso a tecnología, ¿cierto? A poder participar de estos espacios virtuales. ¿Qué pasaría en un escenario ideal? ¿Ven ustedes algún riesgo, por ejemplo, respecto a una posible disolución o pérdida de las culturas y de los patrimonios locales? Y una pérdida en el fondo como de la multiplicidad de identidades, producto de una posible homogenización de la humanidad al propiciar esta educación global donde buscamos que cierto se compartan códigos. Quizás el término de educación global lleve a una confusión, ¿no? Global no significa globalización en el sentido economicista, ¿no? Y de igualarnos todos. Piensen, por ejemplo, qué es el COVID, ¿no? El COVID para muchos científicos es el resultado de la pérdida de biodiversidad, de tener ecosistemas muy febles, muy lastimados y que cuando los ecosistemas son muy fuertes, muy variados, son capaces de encontrar de forma natural cómo enfrentarse eso, a virus y demás, ¿no? Cuanto menos diversos son, más fácil es que exista una pandemia. Es más fácil que exista una pandemia en un monocultivo que exista una pandemia, por ejemplo, en las huertas familiares. Mucho más fácil. Por eso es necesario, la educación global lo que nos dice es, tenemos como objetivos comunes, o sentémonos a hablar, si tenemos como humanidad objetivos comunes, qué cosas queremos legar a las próximas generaciones, ¿sí? Un aire limpio, un agua limpia, determinados valores, determinados conocimientos, y hagámoslo de forma diversa, para que no existan pandemias culturales también, ¿no? Para que no existan, no sé ahora mismo cómo es la situación en Latinoamérica, pero en Europa, por ejemplo, está el resurgir de los fascismos, ¿no? Pues solamente desde esa cultura variada y desde la protección de nuestra identidad somos capaces de enfrentarnos, por ejemplo, a esos fascismos. Yo creo que no existe otra posibilidad de supervivencia, ¿no? Si no sería sometimiento de unas culturas a otras, un sometimiento sutil, como es en los procesos de globalización, ¿no? Si ahora mismo ustedes empiezan a colocar fotografías de sus alumnos, es muy probable que la mayoría de sus alumnos vistan exactamente igual que los míos, que utilicen las mismas marcas, los mismos colores, que utilicen, ¿sí?, porque están sufriendo ese proceso de globalización, digamos, de no generar formas de estar en el planeta diversas, ¿no? Yo creo que la educación necesita que les ayudemos, les acompañemos en esa reflexión. ¿Por qué Luciana tenía felices a sus alumnos? Porque iban a establecer relaciones con uruguayos, argentinos con uruguayos. No eran argentinos con argentinos, ni mendocinos con otros mendocinos. Es que tenemos esa necesidad de lo diverso. Pero si cuando se conectan los niños de Uruguay y las niñas de Uruguay son exactamente igual que las de Mendoza, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos eso? Por eso es muy importante
ser conscientes del papel de la educación en seguir manteniendo esas miradas diversas, porque ninguno de los que estamos aquí ahora reunidos tenemos la razón. Cuando Álvaro preguntaba sobre las inteligencias colectivas, ¿cuál es la solución? Pues probablemente en este diálogo seamos capaces de encontrar soluciones. Sí, pero porque todos tenemos miradas diferentes. Por eso es necesario seguir conservando la biodiversidad, ¿no? Los sistemas son más fuertes cuanto más biodiversos. En cómo innovar, que preguntaba Álvaro, hablaba Luciana, ¿no? del aprendizaje por proyectos. Aquí ahora mismo en España hay como una moda de trabajo que se llama aprendizaje y servicio, ¿no? Que es mis alumnos aprenden algo de alguien que sabe, de un colectivo, de alguien que sabe, y a cambio mis alumnos le dan un servicio a ese colectivo. Y les voy a poner un ejemplo para que puedan hacerse una idea, ¿no? En la ciudad en la que yo vivo hay un colectivo de mujeres bueno, un colectivo de personas que viven en infraviviendas, sin asentamientos. Y cuando una ONG empieza a trabajar con ellos, le pregunta a las mujeres qué saben hacer. Dicen que no saben hacer nada, ¿no? Sin embargo, ellas son las que cuidan, las que cocinan, son las que acompañan a sus maridos porque son recolectores de basuras que luego venden. Así que sabían hacer muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas imprescindibles para la vida. Entonces esta ONG lo que hizo con ellas es ayudarles a montar una cooperativa de recogida de aceites domésticos usados, que para mi ciudad es un problema importantísimo. Nosotros botamos los aceites y lo que hacen es contaminar y hacer que las depuradoras no funcionen bien, etc. Si alguien se encarga de recoger esos aceites y no llegan a la depuradora, es un bien común. Así que estas mujeres empezaron a recoger esos aceites usados. Pero la gente no colaboraba, primero, por esos miedos que tenemos, esos prejuicios que tenemos, y segundo, porque no sabía que su aceite era un problema. Así que esas mujeres les enseñaron a mis alumnos cómo hacían su recogida, cómo hacían el tratamiento del aceite, qué hacían después con el aceite, que lo que hacen es venderlo para las calefacciones, para los radiadores. Y mis alumnos, ¿qué servicio les hicieron a ellas? La divulgación. ¿Sí? Ellos como educador, yo doy clase en educación social, como educadores, lo que hicieron fue campañas dentro de la ciudad para mostrar por qué era imprescindible el trabajo que estaban haciendo ellas y lo fácil que era colaborar, que era simplemente separar en casa tus aceites usados en una botella de plástico y depositarla en un contenedor. Ahí están combinando muchas problemáticas a la vez. Temas más medioambientales. Sí, trayendo pedagogía, lo que decía, emergente, situaciones también en las que se puedan entablar los diálogos y generar aprendizajes más auténticos, porque en definitiva eso trae una solución concreta a una realidad local. Es importante abrir las instituciones educativas y es importante que dialoguemos con otros sectores también para saber verdaderamente hacia dónde tenemos que enfocar. No digo que nos subordinemos, ni que eso vaya en detrimento de quien habla de la calidad educativa, ni de ciertos contenidos, pero hoy, ¿cuáles son verdaderamente esos saberes que como humanidad nos van a traer los beneficios y las soluciones que auténticamente estamos necesitando? Yo la realidad es que hoy no sé si necesito que un estudiante me diga si el verbo está subjuntivo, presente, pretérito. Me interesa que lo use efectivamente y que lo use en situaciones comunicativas concretas y que pueda también conectarlo para, no sé, el día de mañana redactar una ley donde tenga que valerse del subjuntivo hipotético. Entonces, poder pensar y conectar con otras situaciones mucho más auténticas y más real. Y eso invita al estudiante que preguntaban recién, invita y empodera, porque le da la posibilidad de decir,
bueno, yo traigo esto a la mesa, lo comparto. No venimos a una instancia de aprendizaje sin nada, ¿no? Todos somos portadores de algo que podemos compartir, ¿no? Y especialmente cuando alineamos intereses en común y necesidades concretas en común. Ay, Araceli, después te voy a llamar. Excelente. Tenemos una pregunta que apareció por interno de Bernardita Ursúa. Bernardita es la encargada del desarrollo profesional docente del Colegio San Ignacio del Bosque. Y nada, Bernardita, te invito a hacerla directamente. Gracias, Ahí Felipe. está. Bueno, primero muchas gracias por todo lo que nos han compartido, es demasiado interesante. Yo soy educadora y como tal estoy completamente inmersa en lo que nos están contando. Y tengo una pregunta que tiene que ver un poco con estas dinámicas de producción del conocimiento que se generan en estas nuevas experiencias educativas, tanto entre los profesores, para lo que podríamos llamar un aprendizaje profesional, como entre los estudiantes que están conociendo los fenómenos, ¿cierto? Entonces, esta importancia de los procesos de los diálogos, me gustaría preguntarles sobre qué principios sobre estas nuevas formas de diálogo han ido descubriendo en sus experiencias concretas, porque uno puede leer harto las teorías, pero ¿cómo están dialogando los profesores? ¿Cómo están dialogando los estudiantes en los contextos auténticos? Y sobre todo estas transferencias de conocimiento entre ellos, las retroalimentaciones, las formas de evaluación, ¿qué está ocurriendo con eso? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Que creen que son experiencias transferibles también? Y muchas gracias de nuevo por sus colaboraciones. Bueno, yo te cuento brevemente y te lo contextualizo al presente, porque por ahí este presente es un presente desafiante en muchos aspectos. Una cosa era cuando estábamos en las aulas, donde intercambiábamos, fluíamos, y otra cosa es ahora, ¿no? en este contexto especial, donde también, por lo menos acá en Argentina, han ido cambiando un montón las reglas del juego y una semana decían, bueno, esto era provisorio y lo provisorio se terminó instalando a un punto que tuvimos que volver a pensar, ¿no? Y eso ha implicado un diálogo mucho más fluido y permanente. Nosotros trabajamos mucho por lo que es el equipo de área, ¿no? Y ese equipo de área cómo irradia en cada año en particular. Generamos el diálogo interno con los docentes de área y generamos también el diálogo por curso, ¿no? Con los docentes por curso, para ver también cuáles son esas realidades y esas necesidades que los grupos específicos van trayendo, ¿no? Porque no hay necesidades idénticas, ¿no? No hay grupos idénticos, no hay personas idénticas, no hay grupos idénticos. Nosotros, por ejemplo, iniciamos el año, que iniciamos 3 semanas presencial con una dinámica de sensibilización en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Tuvimos los 3 primeros días de clase trabajando por cursos y también por intereses, ¿no? Entonces, primero empaparse, conocer acerca de los temas, ir al patio, contarle al resto de la comunidad qué es lo que pasaba en ese ida y vuelta del grupo reducido al grupo ampliado, hasta que cada curso definió un objetivo para trabajar durante el año. Entonces, bueno, los estudiantes nos trasladaron a nosotros cuál era el objetivo en torno al cual querían seguir aprendiendo y trabajando, y ahí nos trasladaron a nosotros el tema, cómo articulamos el área para contemplar esos intereses emanados de los estudiantes. Eso, en nuestro caso, el proceso
al trabajar con aprendizaje por proyectos, también trabajamos con la clase invertida, también trabajamos con el escape room y también traemos como distintas estrategias. Pero ¿qué es lo que facilita el aprendizaje por proyecto? Facilita fijar un objetivo común, un objetivo que podés, para el que le podés poner plazos, etapas, y también que pretende la obtención de un producto, un resultado final, que tenga que ser el producto que va a ser evaluado como broche de cierre, pero entre tanto va generando un montón de otras instancias en las que podés generar evaluación. En nuestro caso en particular, en nuestra escuela, venimos trabajando con plataformas educativas que son las que facilitan también mucho esa oportunidad de generar diálogo interno entre pares, tanto docentes como estudiantes, y ese intercambio entre los distintos actores que participamos en la educación. Eso nos ha ayudado un montón. Y si no, tenemos la instancia de la presencialidad, siempre hay mucho momento dedicado al diálogo y dedicado por ahí a poder escucharnos, a poder saber qué es lo que pasa y qué es lo que piensa el que está al lado. Bueno, yo comparto con Luciana, vamos, prácticamente el 100% de todo lo que ha dicho, ¿no? En la universidad es un poco diferente porque ellas son más mayores, ¿no? Y tienen un grado de motivación también mayor, ¿no? La forma que hacemos nosotros es trabajar por proyectos y no trabajamos profesores del mismo curso. Al menos en la universidad nos hemos dado cuenta que somos muy diferentes y que es imposible coordinarte con todos los profesores del mismo curso. Así que lo que hacemos es lanzar proyectos y profesores de distintos cursos que están interesados colaboran. Y funciona. Es la forma de funcionar, ¿no? A través de la gente que está interesada más que de la gente del mismo nivel. Una de las cosas que para nosotros es muy importante es el acompañamiento de la gente, del alumnado mayor. Lo que hacemos es llegar a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en una materia que doy yo en tercero, si mis alumnos colaboran en un proyecto de la gente de primero, 2 puntos de mi materia es solamente por colaborar. Ya está. ¿Sí? Antes hablábamos de la evaluación sumativa. Bueno, pues ya tienen 2 puntos sumados, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Primero, porque refresca el conocimiento a los alumnos mayores. Segundo, porque la transmisión hace un esfuerzo de madurez de esos conocimientos, ¿no? Y de hacerlos propios. Después, porque yo soy una profesora y tengo 107 alumnos en el aula. ¿Sí? Pero si en cambio tengo 6 colaboradores de otro curso, ya somos 7 personas con 107 alumnos en el aula. Con lo cual todo es mucho más fácil, ¿no? Y después porque haces comunidad, ¿no? Para nosotros es muy importante, yo trabajo en una facultad de educación, entonces es muy importante hacer comunidad. Y hacer comunidad se hace haciéndola, ¿sí? No se teoriza, sino que estableces formas de trabajo que permitan eso. Y una de las cosas que ha comentado Luciana y que para mí es muy importante es comunicar. No sirve de nada hacer las cosas y hacerlas bien si te las quedas para ti, ¿no? Es importantísimo que tus alumnos sean protagonistas y comuniquen al resto las cosas que hacen bien y que el resto pueda aprender de lo que se hace bien, ¿no? Y ese último esfuerzo de comunicar y de celebrar las cosas que hacemos es lo que se nos olvida normalmente como educadores. O sea, no solamente hay que hacer las cosas y comunicarlas, sino celebrarlo, ¿no? Acabar, ¿cómo hacemos en la vida normal? Sino encontrándonos con la gente que queremos y compartiendo la alegría de lo que hacemos bien, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo en la escuela, ¿no? Así que creo que eso también es muy importante. Les voy a enseñar, no tienen nada que ver o muy poco que ver con esto, pero es un trabajo, por ejemplo, que han hecho mis alumnos sobre
sobre feminicidio ambiental, ¿no? Al final, después de investigar sobre mujeres que son asesinadas por la defensa del medio ambiente, lo que hemos utilizado son cajas de cartón que sacamos de la basura, utilizamos todos el mismo tamaño de letra y demás. Lo que ven aquí son imágenes de mujeres que han sido asesinadas en distintos países por defender su espacio, y como ven aquí, hay un agujerito donde los alumnos se podían meter dentro de la caja y se sacaban una foto con los defensores del medio ambiente, ¿no? Lo que hacemos es comunicar también de forma interactiva, de forma atractiva, eso, aquí, donde puedes manipular, hay información, pero se levanta, puedes ver qué hay dentro, provocas, pues eso, habían grabado en off y entonces entrabas y te cerrabas en eso oscuro y te contaban cosas, o eso, invitar a la acción, que toquen, que huelan, que etcétera, etcétera, ¿no? Muchas estrategias, ¿no? Pero lo importante es eso, es comunicar. Y después, algo que no hemos hecho hoy, pero que yo creo que es fundamental también, es que sean los protagonistas, ¿no? Nosotros trabajamos menos en clases que son como ahora, ¿no? Que hay alguien que habla y el resto escucha, y hacemos muchos más talleres, ¿no? Y muchos más talleres donde se preparan cosas y nosotros, si sabemos más que ellos, les ayudamos a completar la información, y si no, simplemente celebramos con ellos lo bien que lo han hecho y ¿no? cómo han solucionado esas tareas. Gracias, Araceli, gracias, Luciana. Estamos un poquito encima de la hora. Está muy interesante la conversación. Va agarrando vuelo de a poco también. Sí, justamente como dice Araceli, cómo se construye la participación participando. Así que nosotros también estamos súper contentos por el resultado de este encuentro de hoy. Es un primer resultado entre mundos distintos que también estamos tratando de vincular, así que yo creo que vamos a ir también de a poco, cada vez entrenando un poquito más esta posibilidad de diálogo. Están todas y todos muy invitados también a las próximas sesiones que vamos a tener. Recapitulando un poco lo que conversamos, ¿cierto? Las preguntas guías que tuvimos al principio fueron ¿qué es la educación para la ciudadanía global? Ahí yo una gran conclusión que saco es que es un paradigma que se relaciona con el desarrollo sostenible, como nos mostraba Araceli, por el lado económico, social y cultural, pero que también tiene un enfoque muy fuerte en la participación y en la política. Un enfoque en la justicia social más que en el asistencialismo. También en el respeto de la cosmovisión de cada territorio y de cada cultura, y también la cultura del disenso. Y bueno, cómo incorporarlas dentro de la enseñanza escolar, lo que hemos hablado hasta ahora, muy importante el diálogo, la escucha, también la humildad, el entender que todos estamos aprendiendo, tanto adultos como jóvenes, niños, niñas, y celebrar los vínculos y celebrar la comunicación. Y en ese sentido a nosotros nos emociona mucho también haber podido conectarnos con ustedes, porque vemos caras nuevas, caras que están interesadas también en poder hablar sobre estos temas, y bueno, en ese mismo sentido es que queremos invitarlas a la próxima sesión también, donde vamos a hablar sobre igualdad de género, cómo trabajarla desde el aula hacia la sociedad, cómo proyectamos desde las relaciones internas que ocurren en una sala de clases, relaciones equitativas, iguales, y que puedan permear e influir, inspirar el resto de la sociedad. Entonces, nada, muy agradecidos nuevamente. Quedaron muchas preguntas también en el tintero, pero vamos a ir resolviéndolas y vamos a poder ir masticándolas de a poco. Esperamos verlos próximamente. Y simplemente para cerrar, un pequeño agradecimiento. Esta actividad la podemos realizar gracias al apoyo de Corfo, con quien estamos trabajando para el desarrollo de este proyecto, Swarmop. También un agradecimiento a Viva Idea, con quienes hemos entrado en contacto también con una comunidad latinoamericana a través de los premios Viva Schmidt-Heine, de los cuales felizmente fuimos ganadores de un reconocimiento por esta labor de integrar esta visión de la ciudadanía global en Latinoamérica y la sostenibilidad. También a Bridge 47, la comunidad europea por medio de la cual pudimos contactar con Araceli en todo este proceso de generación de redes y de conexiones, y también al Colegio Tomás Alva Edison,
desde el cual también conozco yo personalmente también a Luciana hace varios años ya. Hemos participado de muchos espacios de este tipo, así que en la misma línea va a ser un placer también poder seguir viendo y compartiendo y forjando relaciones con personas a la distancia, porque justamente de eso se trata esto. Se trata de conectarnos, se trata de entender las visiones distintas, así que también vamos a ir entrenando de a poquito este diálogo participativo cada vez más. Este fue un primer encuentro. Así que nada, nuevamente muy agradecidos. Gracias a Araceli, gracias Luciana por su tiempo, por su participación y a todos quienes asistieron el día de hoy. Y nos estamos viendo entonces en la próxima. No sé si Chao, tienen muchas gracias. alguna despedida. Sigamos haciendo preguntas y no dando tantas respuestas. Ese es el desafío de la educación. Un cariño para todos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Araceli y Luciana. Chao, Un gusto conocerla. Gracias. Gracias. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.